Este es el podcast Claro, Perspectivas Psicológicas. Yo soy Iscomar Susano y estoy aquí con mi colega Israel Galicia. No sé si quieras comenzar con algo o presentarte, colega. claro que sí. Muchas gracias nuevamente por permitirnos estar aquí, a todo el auditorio, a quienes nos vean. Igual sugerirles que nos puedan compartir, que puedan de alguna manera pasarle a alguien más estos podcasts, ¿no? Yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y un gusto, Omar, nuevamente para darle continuidad a estos podcasts, principalmente con los temas de las emociones. Ahorita ya también entrando de lleno a lo que es el tema de la resiliencia. Aquí estamos para poder aportar y poder compartir experiencia y conocimiento. Claro, y si me lo permites, colega, voy a empezar un contenido para abrir tema. Claro, Durante esta época o este lapso de vida que me ha tocado vivir, más agregando un poquito la preparación que me tocó estudiar, que fue en este caso psicología, eh, me he dado la tarea de indagar, porque aparte yo también como que ya venían con el paquete de esta cuestión de indagar en mi existencialismo propio, principalmente, y posteriormente ayudar a la gente a buscar el suyo. En esa tarea, que ha sido ardua y ha sido difícil, pasando por muchas etapas de preocupación o crisis que me ha tocado vivir en mi vida, a lo largo de mi vida, y efectivamente me he dado la tarea de preguntarme muchas veces, creo que en diferentes etapas, quién soy, qué hago aquí, por qué he venido a esta vida. Y creo que en muchas ocasiones la gente también se lo llega a preguntar, nada más que las respuestas suelen ser confusas, en muchas ocasiones no hay respuesta como tal, y de repente también nos cuestionamos por qué vivimos esas crisis existenciales a lo largo de la vida. Otras personas no se lo cuestionan, simplemente las viven, las pasan, las superan. El superar crisis es a lo que le llamamos ser resiliente, ¿no? Ya hablamos la otra vez de ser una persona con templanza, pero adicional a esto, las crisis continúan todo el tiempo, están en constante evolución, a veces hasta se hacen más severas y en muchas ocasiones consideramos que estamos pasando por malas rachas, ¿no? Es a lo que la gente dice después de ir a Guatemala, pues ya me fui a Guatepeor y demás, ¿no? Entonces, en esa búsqueda constante, colega, a mí me ha tocado pues experimentar diferentes maneras de tratar de salir adelante y demás. En muchas ocasiones, te soy sincero, antes de conocer la psicología, pues mi forma de afrontar la vida, de afrontar las problemáticas que me iban surgiendo, pues era haciendo ejercicio, era reseteando un poco la vida y empezar a leer, o me daba una vuelta por las iglesias y sentía un poquito esa energía y sentía que eso solucionaba un tanto mi problema. Si no lo solucionaba, por lo menos me daba más energía para seguir adelante. Esto fue antes de conocer la psicología, desde luego. Posteriormente, ya conociendo la psicología, eso era como delegarle a otro. La primera vez que fui a terapia era delegarle a otro mis problemáticas. No, yo pensaba que era así de simple, sin embargo, cuando fui la primera vez a terapia, pues efectivamente mi terapeuta me dijo, pues, ¿qué vas a hacer con eso, no? Efectivamente es ahí donde yo empecé a cuestionarme que yo tenía que resolver mis propias problemáticas, ¿no? Con el paso del tiempo, y creo que a través del tiempo la madurez me hizo entender que yo podía ser capaz de resolver muchas cosas, nada más que en ese camino también tenía muchas inseguridades. Tales inseguridades me daban la vida que llegaba a pensar en muchas ocasiones que los caminos todos estaban cerrados. Y en esa búsqueda también me percaté que mucha gente a mi alrededor, colega, eh, le asignamos le asignamos ese poder de que ellos sí pueden con la vida. Ajá, tenemos modelos de adultez, de personas a nuestro alrededor, amistades, al papá mismo, a la mamá, y suponemos que ellos son los grandes modelos a seguir, ¿no? Yo en muchas ocasiones esos modelos a seguir se los delegué a personajes de la televisión, a actores, ¿no? A comentaristas, y pensaba que ellos eran grandes personajes que tomaban grandes decisiones y que siempre resolvían cosas. Alguna ocasión lo he comentado, tuve superhéroes, a Superman, yo decía, Superman lo puede todo, ¿no? Después de ver la serie de Smallville, pues me di cuenta que Superman en la adolescencia era tan adolescente como lo fui yo en mi época, ¿no? Y además le costaba trabajo también creérsela, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, yo quiero que la gente entienda que tenemos muchas crisis, múltiples crisis. Desde luego, unas se les llama crisis evolutivas que van de manera natural con la vida, que es la niñez, ¿no? El ser bebé y no poder contigo mismo, lo tienen que hacer otros por ti, como son los papás o demás. Después viene la niñez, donde efectivamente estamos en esa búsqueda constante, investigando y demás. Después viene una etapa muy difícil que es la adolescencia, ¿no? En donde efectivamente todo nos causa extrañeza, todo nos causa dificultad, pasando efectivamente por eso que le llaman adultez o adultez plena, en donde se supondría, ¿no? Que los seres humanos ya pudimos con la vida o estamos pudiendo, afrontamos muchas cosas, solucionamos muchos problemas, y posteriormente pues ya adultez tardía, adultez ¿cómo le llaman a la última etapa? Plenitud, o bueno, no recuerdo, adulterio, ¿no? No, perdón, a la adultez pues ya no, tardía, ¿no? sí, sería la Climaterio, adultez climaterio, tardía. perdón.
Ándale. Bueno, Es aquí, mi por materia. ejemplo, aclaro un poquito esta parte de Sí. la adultez tardía, o que Ujú. mejor conocida como tercera edad, ¿no? A mí me ha pasado que me preguntan que por qué es la tercera edad. Entonces les comento que de acuerdo a las etapas del desarrollo humano, hay tres etapas de la adultez temprana, la adultez media y la adultez tardía, que es la que comentas, y esta es la tercera etapa, ¿no? Por eso es la tercera edad, hablando específicamente de la etapa de la adultez y tratando de evitar situaciones que nos llevan a utilizar a lo mejor términos como la vejez o cosas que se oyen como ya un poquito más dramáticas, ¿no? Entonces se ha quedado de acuerdo, vamos a decirlo así, como que la tercera edad. Pero sí, efectivamente, son estas etapas. Adelante, Omar. Sí, en sí, nada más. Por ejemplo, yo, pues lógicamente no he llegado a la tercera edad precisamente, pero siempre me lo pregunto. Una de las cuestiones que generalmente me hago es si llegaré más sabio, que eso sí me interesaría mucho. Y efectivamente, yo me hice una pregunta que creo que después trascendió a lo largo de mi vida, cuando tenía 18 años, o 17, yo que para cumplir 18, y me veía al espejo, me veía muy delgado. Ciertamente me veía algo guapo, pero en ese momento sentía como que no tenía nada en la cabeza. Y muchas veces me cuestioné cómo será llegar a los 40. Y yo efectivamente sí me cuestioné muchas veces, me gustaría llegar a los 40 un poco sabio, aunque no fuera tan sabio, pero un poco sabio. Afortunadamente llegué a los 40 y la verdad es que estoy cómodo con esa edad. Desde luego me encantaría bajar de peso como cuando tenía 18. Es difícil, es un poquito difícil, pero adicionalmente parece que la otra parte me hace sentir bien. Y también en esa búsqueda, colega, de sentirnos bien, yo he escuchado mucho, o creo que es una redundancia muy psicológica, el decir que tenemos que buscar la calidad de vida. Y en esa calidad de vida, en muchas ocasiones no nos hemos cuestionado, no nos hemos puesto a detalle a observar qué es la calidad de vida. A veces nos quedamos nada más con lo que nos acomoda, ¿no? La calidad de vida en muchas ocasiones pues nada más lo dejamos en tener dinero, ¿no? En tener La cuestión paz material. emocional. Sí, la paz emocional a veces sí le decimos que es la salud, en las cuestiones económicas, efectivamente, en estar bien con la familia, y ahí nos quedamos, ¿eh? O sea, pareciera como que esas cosas son nuestros estándares, nuestros indicadores, pero hay muchas más cosas, ¿no? De hecho, yo cada que reviso la calidad de vida, es como consultar al Dios personalizado, ¿no? Porque al final de cuentas termino como que asumiendo una responsabilidad más. La última vez que vi que era la calidad de vida, pues me tuve que tomar a un humorista muy personal, muy de mi vida, porque efectivamente no todos tenemos el mismo tipo de humor. Entonces, en esa búsqueda, pues yo efectivamente empecé a ver a estandoperos, a comediantes, y me di cuenta que yo tenía un tipo de comediante específico, ¿no? No me gustan todos los comediantes, solamente algunos. Ajá, y de hecho, casualmente me gustan los que son un poquito irónicos. Entonces, en esa búsqueda, te repito, cada que lo busco nuevamente, prefiero no buscar tanto porque después me echo esa responsabilidad de también seguir buscando para tener mejor calidad de vida, ¿no? Pero a final de cuentas, colega, bueno, ya para ir cerrando con este inicio, ¿no? De esta temática que a lo mejor alargué mucho, también me he cuestionado qué será llegar a la tercera edad. Y efectivamente yo me ha tocado atender a personas de la tercera edad y me doy cuenta que las inseguridades vuelven. Ajá. Casualmente yo pensé que esas ya se habían quedado en la adolescencia y no, en la adultez también vuelve la inseguridad. Las personas pues efectivamente se sienten un tanto rechazados por la sociedad porque no les permiten ya el aspecto laboral o muchas cosas ya a los adultos mayores se les dice que ya no son útiles, ¿no? Y eso es muy desafortunado. Y ellos, yo tengo por otro lado otra impresión de que ellos conservan mucha sabiduría, nada menos si nos vamos a un tema antropológico, los adultos eran los sabios de los pueblos. Y Ujú. efectivamente en ellos se juntaba toda esa sabiduría que era ir a pedir consejo al sabio, ajá, para que efectivamente un adulto pudiera hacer ciertas cuestiones, a veces hasta ir a la guerra y demás, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto también sería bueno ir preparando la adultez, la tercera edad, como mencionas, porque a final de cuentas nos va a tocar, esto que ya observamos en nuestros adultos, pues también nos va a tocar observarlo después. Entonces, sí hay que estar preparados para lo que viene, ¿no? A final de cuentas, eh, me parece como que es importante y en un momento dado, colega, y no por ello menos importante, creo que también el saber que en algún momento dado vamos a morir y que efectivamente también tenemos que estar preparados para eso. A final de cuentas también es bueno prepararnos en temáticas efectivamente de la muerte y demás. En casa teníamos libros muy arraigados que creo que era un poquito tenebroso, tétrico para que un niño los leyera, ¿no? Pero ya para entonces, cuando tenía 7 años, 8 años, ya leíamos en casa el tema de más allá de la muerte o qué hay después de la vida, o cosas por el estilo, ¿no? Pero eso fue claro por una cuestión que ocurrió en casa, ¿no? La pérdida de un hermano. Y efectivamente ya nos van preparando los adultos a veces sin darnos cuenta para temáticas que a lo mejor no estamos preparados. También muchos critican este asunto de si un niño está preparado o no necesariamente tiene que estar preparado, ¿no? Pero bueno, lo dejo efectivamente a,
aquí sobre la mesa esta temática. Nada más quiero también aclarar, ¿no? El tema del climaterio que lo mencioné y me puse a investigar un poquito. Bueno, nada más el concepto. Y el climaterio, dice, es una etapa de la vida de las mujeres, fíjate, ¿no? A veces lo malutilizamos, Ujú. que se caracteriza por el cese de la función ovárica, ¿no? Y el fin de la capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, dice que el climaterio suele durar entre 10 y 15 años y se inicia unos 5 años antes de la menopausia, que es la menstruación espontánea. Fíjate, ¿no? Casualmente, sí, yo sí he Sí. escuchado a mucha gente decir eso, que el climaterio se refiere tal vez a la etapa adulta, pero no había puesto atención a que era la etapa adulta de la mujer, ¿no? Ujú. Lo dejo sobre la mesa, colega, no sé si quieras comentar algo al respecto de esto que inicié comentando, ¿no? Sí, claro, mira, se me hace bien interesante desde el punto de vista que es una herramienta muy básica, muy funcional, práctica e incluso eh, muy indispensable en el proceso de la psicoterapia, porque cuando hablamos de las etapas del desarrollo humano, normalmente nos vamos a estas etapas biológicas donde pues está yo lo manejo de esta manera, la etapa prenatal, que obviamente es cuando estamos ahí, en esta parte del vientre materno, ahí nos estamos desarrollando. Después viene la etapa neonatal, que es donde yo lo tomo a partir del nacimiento, e incluso cuando platico con mis pacientes de esto, es importante saber cómo fue ese nacimiento, ¿no? De la persona, porque en psicoanálisis manejamos, bueno, y en otros enfoques también se maneja, pero aquí en este punto, siempre haciendo énfasis que manejo mucho lo que es el psicoanálisis y obviamente también me gusta manejar otras corrientes como la cognitivo-conductual y la humanista, que es donde tú te especializas más, ¿no? Bueno, pero utilizamos esta parte del nacimiento, ¿cómo es? Porque a partir de ahí nosotros hablamos de lo que es el trauma del nacimiento, lo que significa esto para un bebé, ¿no? El nacer no es una cuestión de nada más llegué a este mundo y a vivir feliz, ¿no? Es todo lo contrario, es un momento bien complicado para el bebé que aunque no tiene conciencia, pues ya tiene esas reacciones, ¿cómo se dice? Instintivas. Ajá. Entonces, sí sufre bastante en el nacimiento un bebé, porque se pone a llorar, ¿no? Después viene estos primeros 12 meses de vida, que yo los incluyo en esta, digamos, segunda etapa, que yo lo manejo como neonatal, y de a partir de ahí me voy a lo que es la infancia, que lo manejo de 1 a 5 años aproximadamente. Después la niñez, que es de los 5 años a los 10 12 dependiendo de cómo se vaya desarrollando la persona y pues obviamente estos cambios que se empiezan a dar que ya dan pues ese paso hacia lo que es la adolescencia, ¿no? Ya después se viene lo que es la juventud, la adultez temprana, la adultez media y la adultez tardía. Finalmente terminamos con lo que es la senectud, ¿no? Ahorita, conforme a esto del climaterio, sí, me quedé pensando, acá y como que el climaterio sí lo utilizan precisamente para especificar ciertos cambios, ciertas situaciones de ajuste y de adaptación de la mujer, ¿no? En cuanto a sus procesos endocrinos, etcétera. Pero bueno, aquí a lo que voy es que también entre estas etapas, nosotros los psicoanalistas nos acomodamos de alguna manera para manejar lo que son las etapas psicosexuales, pero no nada más tomamos en cuenta las etapas del desarrollo en el aspecto biológico y fisiológico, sino en las etapas psicosexuales nos vamos a lo que nosotros llamamos la estructuración de la personalidad. Pero llámese las etapas psicosexuales que se manejan en el psicoanálisis freudiano o en las etapas biológicas, hay algo que es bien interesante que hace un tiempo yo empecé a estudiar porque la verdad se me hizo, pero bien interesante en el sentido que puede ser muy funcional y muy práctico a la hora de entender las etapas del desarrollo humano, que son estas etapas de transición. Ajá. Es decir, no nada más tenemos niñez, después adolescencia, sino qué ocurre entre la niñez y la adolescencia, qué es lo que las une, ese puente que las enlaza y que hace que no es por decirlo de alguna manera, me duermo hoy siendo niño y mañana despierto siendo adolescente, ¿no? No es así, sino hay una etapa de transición y en esas etapas de transición precisamente vienen momentos bien críticos para los seres humanos que si no se ajustan o no se adaptan a estos momentos críticos o de alguna manera no son satisfechas las necesidades que se dan ahí en esas etapas o en esos momentos de transición, son situaciones complejas y de conflicto que vamos a ir acumulando y entonces es cuando nos vamos yendo hacia los trastornos emocionales, los trastornos psicológicos, los trastornos mentales o incluso desarrollar trastornos de personalidad. Entonces, ahorita que mencionaba las etapas, me vino a la mente la importancia de eso que ahora se está manejando, o por lo menos algunos de nosotros manejamos, ¿no, Omar? Esa parte de las etapas de transición entre una etapa y otra, ¿no? Sí, me llama la atención esto que mencionas, ¿no? Que no es como que despertemos y ya somos adultos. Me recordaste, de hecho, una película que se llama Quisiera ser grande, que Ah, efectivamente con sí, Tom Hanks, ¿no? sí. Donde efectivamente él sí se duerme, pide un deseo, ¿no? A un mago
en la feria, y efectivamente de ser adolescente pasa a ser adulto, ¿no? En donde efectivamente él empieza a tener varias experiencias de adulto. Me llama mucho la atención que le cuesta trabajo primero, en una primera etapa, entender cómo se es ser adulto, pero posteriormente empieza a cambiar, ¿no? En ese proceso hay un amigo que efectivamente lo acompaña en ese proceso, donde al principio le cuesta trabajo creerle que es su mismo amigo, pero que ya creció de la noche a la mañana. Y efectivamente en ese personaje el adulto se vuelve adulto. ¿Cómo? Haciendo cosas de adulto, ¿no? Teniendo novia, yendo a trabajar, ¿no? Y efectivamente el amigo le dice en algún momento, ¿no? Creo que te perdimos, ¿no? O sea, te perdimos porque ya te volviste adulto, ¿no? Y empiezas a ver el concepto del dinero, ¿no? Y se empieza a compartir. Efectivamente me parece también, colega, y yo me di la tarea de verificar algo que yo utilizo mucho efectivamente en el ámbito del humanismo, que es buscar que la persona esté constantemente buscando ese modelo de adultez, ajá. Esa búsqueda hacia un algo que, como comentaba al principio, que termina siendo un modelo a seguir, ¿no? Como quién queremos ser, yo siempre cuestiono, ¿no? De hecho, lo platico mucho con mi novia, que le digo que me parece que en ocasiones los modelos de adultez, las referencias generalmente son más de hombres, o que a final de cuentas muchas de las historias de las mujeres no son como que tan meritocráticas, es decir, pareciera que en esas tantas historias que se cuentan de mujeres, generalmente alguien les ayudó, alguien les apoyó, y no es menospreciar la imagen de la mujer, nada más que efectivamente esas dichosas grandes empresarias y demás, si le buscas un poquito y escuchas las historias que dicen, pues generalmente ya tenían a un papá que estaba acomodado y demás, y entonces nada más fue como que pasar a un puesto. No digo que no las haya, simplemente que a la luz pública generalmente las historias son muy redundantes en que les apoyaron, ¿no? Ojalá y próximamente salgan a la luz esas grandes historias, ¿no? Porque yo lo hago en el sentido de que le digo mucho a mi novia eso, que escuche las historias de mujeres para que tenga un modelo a seguir de mujer. Sin embargo, también ella misma es la que me ha dicho, pareciera como que no hay muchos modelos a seguir de mujer, ¿no? Pero en mi caso particular, me doy a la tarea de escuchar mucho las entrevistas que les hacen a personajes, ¿no? Famosos y demás. Y en eso siempre estoy constantemente buscando qué es un adulto o qué es ser adulto, ¿no? Y investigué por aquí un poco, colega, y menciona, por ejemplo, que el modelo de adultez es una forma de entender y explicar las características, los procesos y las etapas que definen la vida de las personas adultas, es decir, un poquito esto del desarrollo humano que estamos platicando, y menciona algunos modelos, ¿no? Pero es claro, o sea, menciona algunos autores que han hablado de este modelo de adultez, y está, por ejemplo, el modelo de desarrollo cognitivo de Shaye, que propone que la cognición de las personas adultas pasa por 7 etapas. Menciona que son la adquisitiva, el logro, la responsabilidad, la ejecutiva, la reorganización, la reintegración y el legado. Ajá. Esta parte que efectivamente se vive en la etapa de la adultez o de la tercera edad, donde las personas dicen, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? La parte de dejar herencias o dejar conocimiento, ¿no? Por otro lado, me llamó la atención, por ejemplo, el modelo de desarrollo psicosocial de Erickson, que pues por ahí lo conocen mucho los psicólogos, plantea que la personalidad de las personas adultas se forma a través de 8 crisis, que son de las que hablábamos hace rato, bueno, algunas, 8 crisis o conflictos a través de la vida, ¿no? Y dice que es la confianza contra la desconfianza, ¿no? Esta etapa en donde los papás te dan de comer y van y te atienden, en ocasiones te dejan llorando, y esa parte genera a ti confianza o desconfianza. Autonomía contra vergüenza, ajá. Iniciativa contra culpa, industria contra inferioridad, eso habría que investigar un poco más, identidad contra confusión, eso me parece muy importante, ¿no? A veces sentimos como que ya sabemos quiénes somos, pero otras veces nos estamos como en esa confusión. Intimidad contra aislamiento, ¿no? Generatividad contra estancamiento, esas crisis existenciales, ¿no? De que si estamos siendo funcionales o no, o que si ya estamos estancados en la vida. Y en este caso también menciona ego integridad contra desesperación, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto me ayudó mucho a mí a entender y a saber que los modelos de adultez no es nada más saber si alguien es bueno y ya, o a mí me gusta efectivamente escuchar la historia completa de estos grandes personajes y saber cómo se sobrepusieron a las grandes dificultades que les tocó vivir, ¿no? Y ya nada más para cerrar la temática, otro modelo que encontré es el modelo de desarrollo moral de Kohlberg. Este afirma que el razonamiento moral de las personas adultas se basa en 6 niveles, que son preconvencional, convencional, postconvencional, ética del cuidado, ética de la justicia y ética universal, ¿no? Que en un momento dado me remontó a los diálogos de Platón, en donde habla de diferentes cosas. Yo se los recomiendo que lo lean mucho, pero, por ejemplo, cuando toca el tema de la justicia, yo me acuerdo mucho que creo que muchos de enseñarme a debatir tuvo mucho que ver con los diálogos de Platón,
en donde él dice que es la justicia, ¿no? Justicia es hacer el bien, ¿no? O sea, él se cuestiona muchas cosas y dice, ¿es hacer el bien la justicia? Dice, entonces, ¿todos los que hacen el bien son justos? ¿No será que a veces el ser justo puede terminar siendo injusto? O sea, porque todos tenemos que estar bien, ¿no? Y habla de bienestar y habla de muchas cosas, ¿no? Pero más allá de lo que mencione, me gusta mucho ese debate, esto que utilizaba Sócrates, ¿no? De efectivamente hablar, metacomunicarse, hablar lo hablado, la otra vez hablamos, ¿no? De esta manera socrática de enfrentar el mundo, ¿no? De enfrentar los debates y demás, en donde no necesariamente hay una respuesta, ¿no? Sino que hay muchas preguntas. Entonces, te repito, colegas, que este es como que un poquito lo que encontré de esos ejemplos de adultez, que mi intención simplemente es tratar de comprender mejor las características, los cambios, los desafíos que las personas adultas enfrentamos, ¿no? O enfrentan en los diferentes ámbitos de la vida y que a final de cuentas, pues creo que saber y entender que no son, estos cambios no son absolutos, tampoco son definitivos y que pueden variar dependiendo de la persona, el individuo, las culturas, el aspecto social, socioeconómico y de diversas maneras, cada uno le toca enfrentar diferentes problemáticas, ¿no? De acuerdo a lo que a su entorno en el que está viviendo. No necesariamente el modelo a seguir de un empresario va a ser el mismo de un estudiante, ¿no? En eso pueden variar muchas cosas. No sé si quieras mencionar algo al respecto de esto, colega. Sí, mira, principalmente sobre lo que mencionas de Erickson, también es un modelo que es muy utilizado, como dices, en la psicología, porque nos ayuda a entender, digamos, las diversas variantes que podemos tener, porque él habla, nada más como de los extremos, ajá, pero pues, obviamente entre los extremos, pues hay varios puntos donde la personalidad puede agarrar su dirección, ajá, entonces, por ejemplo, confianza versus desconfianza, ¿no? Aquí en este modelo, algo bien interesante es cómo la persona a partir de lo que va experimentando en su vida, enlazándolo a lo que son las etapas del desarrollo humano, y nuevamente enfatizo nosotros desde el punto de vista psicoanalítico las etapas del desarrollo psicosexual en la estructuración de personalidad, vamos viendo cómo una persona puede ir tomando un camino, puede ir tomando otro y irse hacia ser una persona que confía en sí misma, que tiene seguridad y que tiene a lo mejor la convicción de hacer las cosas, de salir adelante, de llevar a cabo proyectos, etcétera. Y por otro lado están las personas que no lo hacen así, ¿no? Que son personas desconfiadas, que son personas que no tienen una seguridad en sí mismos, o lo que llamamos a lo mejor comúnmente esa baja autoestima, bajo autoconcepto, etcétera, ¿no? Pero bien interesante porque precisamente eso es lo que trabajamos en terapia, ¿no? A lo largo del proceso psicoterapéutico y cada sesión vamos viendo esta parte de cómo esta persona ha ido pasando o cursando cada etapa de su vida y cómo han ido quedando situaciones complejas o situaciones sin resolver en cada etapa y esto se va acumulando y es lo que decimos que pues es el costal que lleva cargando y cada vez le va echando más, ¿no? Hace un momento yo te mencionaba al respecto sobre el trauma del nacimiento. ¿Por qué se da el trauma del nacimiento? Normalmente cuando el bebé nace, pues de entrada tiene ese impacto de activar sus sentidos, ¿no? Porque cuando está en el vientre materno no lo hace. Sin embargo, cuando nace empieza a activar esos sentidos y es un golpe muy fuerte. Y también esa parte de sensibilizarse, ¿no? Al medio ambiente, muy distinto al estar en el vientre materno, que lo estén agarrando. Y si a eso le añadimos que a veces costó trabajo el nacimiento y utilizan ahí técnicas medio complicadas, pues todavía sufre un poquito más ese bebé, ¿no? Y ya casi casi hasta de manera irónica para terminar de rematar ahí la situación, le dan su nalgadota, ¿no? Si eso no fue suficiente, órale, su nalgada. Entonces, el bebé tiene que reaccionar, ¿no? A todo eso. ¿Qué sucede con este trauma del nacimiento? Como el bebé no tiene conciencia todavía, sí tiene instinto y sabe que algo está mal y que algo le está haciendo doloroso en ese momento o está sufriendo ese bebé, eh, tiene que irse adaptando. Y conforme vienen las siguientes etapas, pues ese trauma del nacimiento va a ir desapareciendo, ¿sí? Ya se quedó, hay que tener en cuenta que ya está desarrollado en gran parte el cerebro, todavía le falta un poquito y por eso se debe lo de la mollerita, ¿no? Porque el cráneo todavía tiene que irse estructurando, ir cerrando, porque el cerebro todavía va a crecer otro poco. Ajá. Entonces, ese bebé va a ir creciendo y si se mueve en un ambiente o en una dinámica familiar, por decirlo de alguna manera, estable, emocionalmente, a lo mejor económicamente, en cuanto a educación, en cuanto a relaciones interpersonales, etcétera, pues va a ir creciendo sin grandes dificultades más que las que lleva la vida por sí misma, ¿no? Pero si ese bebé crece en un ambiente o en una dinámica disfuncional, al trauma del nacimiento, pues le vamos a ir echando más traumas al costal. ¿Ah? Entonces es cuando ese bebé va creciendo y va estructurando una personalidad muy complicada y pues muchas de esas personas terminan en psicoterapia, ¿no? Y por eso es tan importante esto de mencionar eh,
las etapas del desarrollo, los modelos en los que nos basamos para entender lo que va cursando esta persona, ¿no? O por ejemplo, en el aspecto del desarrollo cognitivo, pues nos vamos a lo más clásico, que es Piaget, ¿no? Jean Piaget, por ahí escucharán, ah, caray, así se llama la escuela de mi hijo, ¿no? Pues precisamente por este psicólogo que hizo estudios y le dio mucha apertura y conocimiento a la parte cognitiva o a la evolución cognitiva del ser humano, ¿no? Cómo vamos evolucionando en el aspecto de los procesos mentales hasta llegar a lo que él decía, las operaciones abstractas, ¿no? Que es cuando un ser humano ya tiene la capacidad de utilizar la razón, la lógica, la reflexión, etcétera, ¿no? A un grado alto, como para entender cosas que pues a lo mejor un niño no entendería o incluso un adolescente. Estamos hablando que esta etapa de operaciones abstractas se dan a mediados de la etapa de la adolescencia, ¿no? Y bien interesante cómo lo podemos conjuntar todo y vemos a un individuo o a un ser humano que se va desarrollando en varios ámbitos, ajá, desde el cognitivo, emocional, fisiológico, etcétera, y eso lo va llevando en psicoanálisis, diríamos, a estructurar una personalidad, acercándonos a lo que sería la etapa de la madurez, ¿no? O la etapa adulta, que es a donde, una etapa que has mencionado más, ¿no? Y entonces esa persona adulta se supondría que ya tiene ciertas capacidades para salir adelante y ser pues esa persona que puede enfrentar tanto situaciones de problemas, conflictos, como responsabilidades, asumir responsabilidades, ¿no? Ante la vida y ante lo que se le vaya presentando. Si no es así, entonces sabemos que es una etapa, una persona que no se está adaptando a esa nueva etapa de la adultez, porque tal vez en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, a lo mejor aquí aclaro este punto de adolescencia y juventud porque normalmente creemos que son lo mismo, ¿no? Yo en mi caso lo manejo como la adolescencia alrededor de los entre 10, 12 años que puede ir empezando y terminar hasta alrededor de los 19 años. Y la juventud yo la manejo a partir de los 20 a los 28 años aproximadamente. Y después de eso se viene la adultez temprana, así yo lo manejo, ¿no? De acuerdo a algunos modelos. Pero bueno, el punto aquí es que cuando la persona está en la niñez, este individuo está en la niñez o está en la adolescencia o incluso en la juventud, se justifican muchos de sus actos o su manera de pensar o de reaccionar por su etapa, ¿no? Así, pues es que todavía está chavo, ¿no? Es que está adolescente, es un niño, entiende, y cosas así por el estilo, ¿no? Sin embargo, cuando entramos a la etapa adulta, que si nos vamos al aspecto civil, es bien confuso esto porque desde los 18 años ya nos quieren tratar como adultos, pero en realidad nada más es un proceso civil, ¿no? Donde a los 18 años ya prácticamente formo parte de una sociedad, pero en otro ámbito, en otro nivel, ¿no? Pero es eso, pero ya si nos vamos al aspecto del desarrollo humano así tal cual, pues estamos hablando de la adultez, o en mi caso, cuando yo me enfoco en las etapas, alrededor de los 28 años en adelante, ¿no? Que una persona ya es adulta, entonces se supondría que ya tiene bastantes cualidades, capacidades o potenciales para afrontar lo que se viene en la vida adulta, ¿no? Que ya no se va a justificar con que, no, mira, está chavo, está adolescente, ya no. Ahí ya tienes que asumir muchas responsabilidades, ya no podemos echarle ni la culpa a los papás, no es que yo soy así por mis papás, no, no, eso ya pasó hace mucho, ahora eres así porque así quisiste seguir siendo, ¿no? Entonces es bien interesante todo esto, Mar. Te cedo la palabra. Sí, me llamó mucho la atención eso que mencionas de la edad adulta y por qué nos volvemos adultos. Realmente en México termina siendo un proceso casi casi para que las personas puedan votar, ¿no? En su defecto, me llamó mucho la atención esta nueva reforma que se hizo al tema político, ¿no? Donde efectivamente ya puede haber políticos menores de edad, ¿no? O alguna cuestión así, en donde dices, wow, o sea, esta parte de la ¿cómo le llaman? El hecho de poder empezar a meter a tus parientes, ¿no? Ese monopolio que se utiliza para meter a tus parientes al poder, y ya lo quieren hacer desde que son hasta menores de edad, ¿no? Con la intención efectivamente que empiecen a ganar su dinerito desde antes. De Entonces, eso me justificar. parece, sí, y se me hace muy feo esa parte, pero bueno, en Estados Unidos nada Peligroso. menos es peligroso. La edad adulta en Estados Unidos termina siendo a los 21 años y se habla efectivamente que ese proceso, según, tiene más que ver con una madurez biológica, ¿no? En donde efectivamente te Sí, puedas hacer cargo de aspectos diferentes, ¿no? Como en este caso tener un hijo o algo así, ¿no? O hasta aspectos legales, en donde ya estás capaz de entender qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Pero también en ese aspecto me parece que esto que decías me llamó mucho la atención de que se supondría ya no tenemos, ya no podemos tener excusas, ¿no? Como que es que mi papá, o que lo resuelva mi papá, o es que me equivoqué porque estoy chavo, dices tú, no porque soy niño todavía. Pero me he dado cuenta, colega, pues tal vez por estar constantemente atendiendo,
pero muchas personas, y hasta si tú quieres lo puedo decir en mi propia persona, llegamos a etapas adultas, ¿no? 40 años, 30 años, y efectivamente muchas veces yo me doy cuenta que somos algo así como unos niños grandotes, ¿no? Por no decir niñotes, en el aspecto en que muchas cosas no las hemos madurado. O sea, es decir, también por qué tendríamos esa responsabilidad de madurar en todos los sentidos, ¿no? Tal vez yo diría que tenemos responsabilidad de madurar en aspectos legales, porque no voy a estar metiendo en temas legales porque, excusándome que soy un niño, o en temas laborales, que nos toca estar constantemente en ese ámbito, perfeccionando, tratando de socializar, de caerle bien a nuestros jefes, medianamente como que encajar, ¿no? En un ámbito laboral y demás. Pero en otros ámbitos no necesariamente tenemos esa, a lo mejor sí la responsabilidad, pero no ese bagaje, no esa madurez o ese ambiente para madurar. Y mucho de ellos tiene que ver, por ejemplo, con aspectos hasta muy íntimos, muy personales. Ajá, en ese aspecto creo que maduramos cuando ejercitamos algo, ¿no? La toma de decisiones nada menos, y más si vivimos en un ambiente o seguimos viviendo con los papás, pues generalmente quien va a tomar esas decisiones pues van a ser nuestros papás, ¿no? En ámbitos de cuestiones de importancia. Yo soy muy dado a que con mi novia lo aplico mucho, pero también me suele pasar con amigos y demás. Como dicen por ahí, el que paga manda, pero también el que paga compra. Entonces, en ese aspecto, me parece que muchas veces nos sentimos un poquito más fortalecidos cuando tenemos dinero, cuando tenemos para podernos, ¿cómo se dice?, manejar o para podernos adaptar a ciertas circunstancias, ¿no? Nada menos me llama la atención, pero cuando uno tiene dinero en la bolsa es capaz de hacer un pedido, ¿no? ¿Sabes qué? Tráeme una pizza. O ¿sabes qué? Quiero material para construir, ¿no? O vas y te compras un coche, ¿no? Pero si no tienes dinero, pues estás ahí a la expectativa de ver qué quieren los demás o qué se van a invitar y demás, ¿no? Pero te repito, o sea, me parece que yo he visto mucho eso, colega, no sé tú qué piensas, pero de repente sí observo mucho que somos como unos niños grandotes en algunos aspectos, ¿no? No sé si quieras mencionar algo al respecto de esto, colega. Sí, claro, de hecho esas son las temáticas que también vemos en la terapia, ¿no? Cuando las personas no se han podido adaptar o no, o supuestamente no han madurado de acuerdo a las expectativas sociales, porque aquí también hay que entender que la madurez va relacionada a las expectativas sociales, ¿no? Se supone que a cierta edad ya tengo que tener esto y hacer esto, y pensar de tal manera, y así nos vamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, una etapa crítica, o en este caso, como te comentaba, las etapas de transición, es la de la década de los 20, cuando la persona entra a los veintitantos años, se supone que ya debe de tener una carrera, ya debe tener ciertas responsabilidades, madurez, ya asumió incluso situaciones civiles, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso genera presión. Así como que incluso cuando ya tienen veintitantos, se van acercando a los 30, oye, ¿y tú para cuándo te casas? Y comentarios de ese tipo, ¿no? Que van desde una situación a lo mejor sentimental o de pareja, formar una familia, hasta cuestiones laborales o de estudios, ¿no? Es así como que pues ya a esas edades de los veintitantos se supone que el ser humano ya debería de tener un montón de cosas como responsabilidades, pero la realidad es otra, ¿no? Y más ahora con esta nueva época en la que es bien difícil ya muchas situaciones, por ejemplo, anteriormente sabíamos, a lo mejor los abuelitos, ¿no? Podían tener un trabajo, un oficio, ¿no? Ya ni siquiera una profesión. Con un oficio podían mantener a la familia. Y estamos hablando que antes, como decimos hasta de broma, como no había televisión, tenían 10 15 hijos, ¿no? Entonces, pero los podían mantener, ajá, y los podían sacar adelante, ya que salieran o no adelante ya es otro asunto, ¿no? Pero a final de cuentas se le podía mantener una familia de 10 15 personas con un sueldo que se obtenía a partir de un oficio, de una persona que ni siquiera había terminado la primaria incluso, ajá, esas posibilidades había. Ahora no, ahora profesionistas con era o incluso hasta maestría, doctorado, están sufriéndola, pero bastante, ajá, o incluso lo decimos hasta, no para de ninguna manera menospreciar ni nada por el estilo, pero decimos, están manejando un taxi, ajá. ¿Por qué? Pues porque la situación está complicada y esto ya lleva años, ¿no? Ya lleva décadas, o aquí si nos basamos en México, pues ya, si nos vamos al aspecto político, pues ya lleva sexenios esta situación, ajá. Entonces, todo eso va haciendo que la gente, pues cada vez sienta más presión en cuanto a sus responsabilidades o en cuanto a la madurez que debería de demostrar en ciertas etapas de la vida. Ajá. Aquí hay algo bien interesante porque, por ejemplo, ahorita que hablamos a lo mejor de que una persona pueda ya desempeñarse como profesional, por ejemplo, en varios modelos educativos hay algo que deberíamos de tomar muy en cuenta y no se hace. Ajá. Una, la orientación vocacional, esa materia que nada más utilizan para todo menos para orientar vocacionalmente a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Y la otra, que nos obligan a estar pensando en una carrera, en una profesión, desde los 14 15 años incluso. Ajá.
¿Por qué se da esto? Pues porque cuando estamos en la secundaria ya nos están metiendo la idea de que tenemos que ir a la preparatoria o a a la vocacional o a los bachilleres de acuerdo a lo que queremos estudiar de carrera. Es decir, ya a tus 13, 14, tal vez 15 años, ya tienes que estar pensando qué carrera vas a elegir, ¿sale? Cuando todavía no salimos todavía estamos en esa transición, ahorita que hablaba de las etapas de transición, saliendo de ser niños para acomodarnos en la adolescencia, ya nos están diciendo que pensemos en la edad adulta. Sí, eso es bien interesante desde mi perspectiva en ese sentido, porque es una presión social muy sutil que no se ve. Utilizan términos luego ahí ya los chavos del ghosting y no sé qué, ¿no? Como que no me visibiliza y no sé qué tanto. Pues estas situaciones son así, no se ven a simple vista, pero generan mucha presión porque a un adolescente de 14 años que le estés diciendo, ya tienes que pensar como adulto, porque eso es en realidad diciéndole, ya desde pensar qué carrera vas a llevar a cabo, y esa carrera que va a llevar a cabo tenemos que entender que va a ser toda su vida, ajá, lo que le quede de vida se va a dedicar a una profesión, entonces por eso es bien complicada esta parte. Decirle eso cuando todavía no sabe ni si va a pasar el tercero de secundaria, es complicado, ajá, pero sin embargo no se le pone atención. Y la otra, lo de la orientación vocacional, una materia tan importante. Yo siempre he dicho, lo que es esta materia, y tal vez que incorporaran una materia del aspecto de la gestión emocional, de saber reconocer, conocer y manejar nuestras emociones, serían dos materias tan importantes o quizá más importantes que incluso las materias clásicas de matemáticas, español, etcétera, que aportan demasiado, sí, pero al final de cuentas se tienen que complementar con estas otras materias, porque si no, pues tenemos el caso de muchachitos que son brillantes en matemáticas, en química, eso, salen a la vida real y se derrumban. ¿Por qué? Porque emocionalmente no están preparados o porque vocacionalmente nadie les dio una orientación. Sí, entonces todo eso implica esta parte, ¿no? Ahorita quería yo tocar este punto de lo que has comentado, me llevó a esto, ¿no? Dije, ahorita aprovecho para Claro. comentar esta situación en el aspecto de la educación escolar. Sí, me llama la atención. En alguna ocasión elaboré una temática acerca de Mm. los genios, ¿no? Y me acuerdo mucho de un libro que decía algo así como si Mozart hubiera nacido en Latinoamérica, ¿no? Porque al final de cuentas no se tiene esa infraestructura para poder desarrollar genios, ¿no? Nada menos hace poco también surgió, creo que hay una película de moda de Eugenio Derbez que se llama Radical, algo así, en donde se habla efectivamente de una alumna mexicana que efectivamente tenía un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? Y se pensaba que era la nueva Elon Musk o alguna cuestión así, o la nueva Jeff Bezos, ¿no? Pero, pues claro, en una etapa muy temprana, pero es que esta niña ya había demostrado que estaba al nivel o a la altura de otros más grandes, ¿no? Y más intelectuales, pero en su defecto se siguió el proceso de lo que ocurrió después con esta niña y actualmente está estudiando Derecho o alguna cuestión por el estilo. En el proceso, muchos asumen que se perdió o que perdió esas habilidades que tenía para ser una genio. Sin embargo, otros pudieran pensar que lo desarrolló en algo que le gustó, ¿no? Ya habíamos hablado de la película de Mente Brillante, ¿no? De Mente Indomable, perdón, en donde efectivamente, ¿no? Este choque que se tiene con lo que la gente quiere que tú seas y con lo que tú quieres ser, ¿no? Pero La efectivamente, expectativa social, ¿no? sí, y que lo mencionaste, es muy importante, ¿no? Lo que la gente quiere para nosotros, pero muchas veces, por ejemplo, en terapia, nos toca hacerle notar al cliente pues que la búsqueda tiene que ser hacia lo que uno quiere, no necesariamente hacia cumplir la expectativa de tus papás o la expectativa en muchas ocasiones de la esposa, ¿no? Sino que efectivamente uno tendría que buscar, eso sí, no te puedes quitar de responsabilidades, o sea, es decir, tus responsabilidades ahí están, pero otra cosa es lo que tú quieres ser o con lo que buscas la plenitud. Ajá, la plenitud es otra cosa, el buscar o el estar constantemente preocupado por lo que quiero llegar a ser o demás, esa es una cuestión. Y efectivamente esta cuestión de satisfacción de estar contento con lo que hago, de eso es de lo que estamos hablando. Y entonces en este proceso te decía, me regreso un poco a ese libro que escuché y que leí en algún momento dado de qué hubiera pasado si Mozart hubiera nacido en Latinoamérica. Pues desde luego se hubiera tenido que enfrentar a las desigualdades, ¿no? A las desigualdades sociales, a las desigualdades socioeconómicas. Y deja tú de eso, si le hubiera tocado un papá y una mamá pobre, ¿no? Pobre de Mozart, jamás hubiera dado la luz tanta genialidad. Y por muy bueno que sea, pues definitivamente hubiéramos terminado en una familia como la de Malcolm el del medio, ¿no? En donde efectivamente el niño pequeño pues es un genio de la música, pero pues a final de cuentas en una familia disfuncional pues no tiene muchas oportunidades, ¿no? Y a final de cuentas creo que coincidimos nuevamente en esta cuestión, ¿no? Donde el niño o el adolescente está en esa búsqueda de ser, porque le dijeron que tenía que ser, ¿no? Me di a la tarea ahorita en este lapso, colega, de buscar qué es lo que tanto critica la sociedad, porque
tú sabes que se cambió el plan de estudios, ¿no? Y la gente hizo un alboroto por eso. Aquí tengo las carreras, ajá, más o menos en qué se basan, porque se enojaron porque quitaban matemáticas, ¿no? Pero sí está, nada más que se llama de manera diferente. Se habla de lenguaje y comunicación, que a mí me parece súper importante. Creo que yo tuve un despertar en Bastante. la preparatoria a partir de eso. Está el pensamiento matemático, que también me parece, habría que ver de qué trata, pero me parece importante que no nada más les den matemáticas para que repitan mecánicamente, sino que les hablen de todo ese proceso de aprender a pensar lógicamente y cosas por el estilo. Que se Razonar. entienda por qué es, sí, a razonar por qué se hacen las matemáticas, no nada más a contestar por contestar, ¿no? Yo en mi caso particular tenemos un maestro que, pobre maestro de matemáticas en la secundaria, le iba muy mal porque no tenía carácter el señor, pero con él era un copiadero, colega, era un copiadero y pasarnos las materias y las respuestas. Ya el señor mejor se ponía a llorar y lamento mucho eso, ¿no? En ese aspecto Sí, también pero viene otra temática, es la de a mí me exploración y acordaste, comprensión del perdón, mundo natural. Ajá, te escucho, te escucho. aquí, me acordé de cuando yo iba en la preparatoria, tenía mi Ajá. maestro de matemáticas que fue el libro de Baldor, porque el maestro en sí que deberíamos de tener los miércoles, eh, yo iba en bueno, evitamos mencionar la preparatoria, pero era de las que están incorporadas a la UNAM, ¿no? Eh, Era lunes, miércoles y viernes teníamos matemáticas, supuestamente. Los miércoles no nos daba, los lunes iba, ajá, pero iba a decirnos que íbamos a estudiar del libro de Baldor, ajá, álgebra de Baldor, que es tan conocida. Los miércoles de repente se aparecía por ahí para ponernos otras páginas del libro de Baldor, pero normalmente no iba. Los viernes definitivamente no iba porque tenía su clase de violín, ¿no? Entonces ahorita me acordé de esto que mencionabas, por ejemplo, matemáticas, ¿no? A mí me costó un poquito de trabajo. Ya cuando lo estudias, la verdad es que yo por eso recomiendo ese libro porque, pues, por ejemplo, mi grupo en el que yo estaba, pues aprendimos con ese libro álgebra porque el maestro para nada, ¿no crees que el día que llegaba se ponía, a ver, vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Nada más llegaba a decirnos, porque ni siquiera cubría el tiempo, ¿no? Llegaba, nos decía qué es lo que vamos a estudiar y se iba. Y así nos la aventamos matemáticas en el primer año de preparatoria. Me recordaste algo, ¿eh? Me recordaste en esta búsqueda del modelaje, del modelo de adultez. También me recordaste a mis maestros, al maestro de física de la prepa y al maestro de química. Maestro de química, eran muy buenos, eran excelentes en la ocasión, pero maestro de química nos ponía el ejercicio, después ya nos complicaba la vida, y después iba y se recostaba ahí, y se sentaba ahí en su silla y se dormía, ¿no? Pero cuando osábamos molestarlo, nos decía, ¿ya lo resolvieron? No, pues no. Entonces sígale, y se echaba otro sueñito, ¿no? Entonces Cuando estaban parecía que despertados. efectivamente, ¿no? Sí, ya teníamos muchas cosas que hacer como para molestarlo, ¿no? Después tenía a Sí, mi maestro de física, ¿no? Que lo veíamos a las 6:30 de la mañana y el señor llegaba todo despeinado, ¿no? O sea, donde bueno, era eficiente el señor a se final de paraba y cuentas, ¿no? vámonos, ¿no? Sí, la física no aplicaba en su cabello. Ah, no sé. Oye, colega, nada más para continuar con estas asignaturas que son el nuevo modelo educativo, está exploración y comprensión del mundo natural y social. Me llama la atención porque me parece importante, en lugar de la geografía que tanto se le complicaba a mucha gente, ahora exploración y comprensión del mundo natural. O sea, me parece importante, interesante. Formación cívica y ética. Y qué bueno que la regresaron porque ya la habían cambiado a otro nombre. A mí me gusta mucho porque creo que yo aprendí muchas cosas de esas materias y me parecen muy importantes. El tema de educación socioemocional, esto es muy importante y me parece que a nosotros nos debe incumbir mucho a los psicólogos. Es algo que Demasiado. ya era necesario, era muy necesario, ¿eh? Y desde luego viene ahora educación física, que ojalá y ahora sí lo hagan de a de veras, y educación artística, que también me parece que fue una etapa de la secundaria en la cual me ayudó a esta materia que tú dices, ¿no? De orientación vocacional. Para mí fue educación artística, la parte de reconocerme, de conocer el mundo, de entenderlo, ¿no? ¿A Ujú. través de qué? A través de las artes, ¿no? A través de la música, mucho la flauta y esto, ¿no? Fue un despertar para mí, ¿no? Pero bueno, este es el nuevo plan de estudios, colega. No sé qué opines de estas materias. Fíjate que yo hace varios años, estoy hablando del 2008 más o menos, por ahí, tuve la posibilidad de ser director de un kinder particular. Entonces ahí yo me di cuenta de este proyecto que mencionas, que ahorita lo están manejando como un nuevo modelo educativo. En realidad ya existe hace tiempo, pero no se había podido aplicar. Ojalá y ahora sí se logre. Ese proyecto, de hecho, en 2004, me acuerdo, era el proyecto educativo y planeación, algo así, era el PEP, así se le conocía, ¿no? Plan educativo y algo así, no recuerdo ya bien qué significan esas siglas, ¿no? Pero ese PEP entró aquí o quiso de alguna manera adaptarse aquí al Plan Educativo de México por medio de la SEP en 2004, pero entró en nivel preescolar, ahí fue donde empezó todo. Nada más que
lo hicieron mal, esa es la realidad, ¿no? Lo hicieron, bueno, muy mal. Ajá. ¿Por qué? Porque ese modelo educativo que se maneja por competencias, de hecho, esa es a lo mejor la palabra clave aquí, porque iba destinado a ser individuos competentes, capaces de desarrollar cualquier tipo de situación, ¿no? Ante la vida. Meten ese modelo que estás mencionando en 2004, pero empieza a nivel preescolar y se supone que paulatinamente para 2007 o 2008 aproximadamente iba a incorporarse a nivel primaria y así se iban a ir a nivel secundaria. Es decir, primero lo que es la educación básica, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque ese modelo lo trajeron de Japón. En ese entonces yo me acuerdo que íbamos ahí a los famosos consejos técnicos, ¿no? Que ahora tienen este nombre, anteriormente tenían otro nombre, ajá, pero es lo mismo. Íbamos ahí y de alguna manera nos capacitaban en ese modelo, pero fracasó porque nada más entró en el nivel preescolar y lo que hacían era, no podíamos ni utilizar cuaderno de raya ni de cuadrícula, y iban a supervisar, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, yo que estaba en el kinder o digamos en el modelo particular, era complicado porque normalmente en las escuelas particulares o de paga tienen que ofrecer más que las escuelas de gobierno. Ese es el plus, ajá. No, no es algo que estemos descubriendo ahorita, ¿no? Sino que No es de si tú gratis, ¿no? Dicen. no, o sea, sí, ¿no? Pues si voy a pagar por lo mismo, pues la meto uno de gobierno, ¿no? ¿Para qué voy a estar pagando miles de pesos? El asunto es que ese modelo cuando lo meten en 2004, pues sí, dificultó bastante el aspecto del ámbito preescolar, porque nosotros como escuelas particulares, pues era todo un show. Has de saber que cuando íbamos a las convocatorias de supervisión, ahí no eran así como que hay una para particulares y otras para de gobierno, no. Nos juntábamos todos y pues obviamente veíamos todas esas cuestiones que había diferencia de esto, de aquello. A lo que voy es a esto. Cuando ingresa ese modelo en 2004 y después se empieza a llevar a cabo nada más a preescolar, se mete esta parte de competencias, ajá, y estas que eran materias, lo manejaban ahora con estos nombres precisamente, ajá, de pensamiento lógico y matemático, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando los niños entraban a primaria, volvían al modelo tradicional. Nosotros en preescolar era todo un show porque nos impedían utilizar errores particulares, porque como te digo, nosotros debemos de tener ese plus de que ya empiezan a ver inglés, que ya estas nuevas gimnasia y no sé qué tanto, ¿no? Pero dentro de todo, lo que más tendría que aportar una escuela particular es que el niño saliendo del modelo preescolar, del kinder, del tercero, de kinder, ya sepa leer y escribir. Pero con este nuevo modelo nos impedían eso. Ajá. De hecho, no podíamos utilizar contigo cuadernos de raya, cuadernos de cuadrícula. Era todo un relajo, ajá, porque iban a supervisar que efectivamente no utilizáramos eso. Aquí voy a confesar algo que pues espero no afecte a más de uno, ¿no? Lo hacíamos, ajá. Entonces recibíamos ahí la alerta de que van a ir a supervisión y desaparecíamos todos los cuadernos de cuadrícula y de raya, ¿no? Porque a los niños solo se les enseñaba a ver, ahí haz lo que puedas y vamos a divertirnos. Era como un kinder de 4 o 5 horas, un recreo de 4 o 5 horas, ¿no? Así era el kinder. Bueno, así parecía que querían que fuera. Obviamente nosotros, pues al cobrar una colegiatura teníamos que aportar más. El problema está que ese modelo que se aplicó en preescolar, pues los niños no aprendían a leer ni a escribir porque no había la necesidad, porque supuestamente eso eran enseñanzas o aprendizajes que se iban a dar en primero, de primaria, en segundo, ¿sí? Para que en tercero los niños ya llegaran como ya bien. Ajá. El asunto está que muchas escuelas, tanto de gobierno como particulares, en primero ya les piden a los niños que sepan escribir, que sepan leer. Ajá. Entonces ahí fue el choque, ¿sí? Un modelo que estaban incorporando en preescolar chocaba con el modelo tradicional que seguía en la primaria y nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? De, a ver, espérenme, en primero los niños no tienen por qué llegar ya leyendo y escribiendo, no les puedes exigir eso porque nosotros como gobierno estamos metiendo este modelo que no tienen por qué, ajá, sino apenas van a ir aprendiendo las bases para ser individuos competentes. ¿En base qué? A competencias. Y entonces pues fue un fracaso ese modelo, pero ahí quedó, ajá. Y ahorita que lo mencionas, lo están retomando. Yo esperaría de verdad que sí se pueda incorporar porque es un muy buen modelo. De hecho, se aplica en Filipinas, en Japón y en países que educativamente hablando, o en estos modelos escolares, son muy buenos. Ya igual para cerrar el tema que estamos teniendo, me llama la atención algo. El nuevo plan contempla la incorporación de tecnología, innovación, interculturalidad, equidad de género y la inclusión educativa, ¿no? Que en su momento, me acuerdo mucho en 2001, colega, se intentó meter el tema de género con Fox, me acuerdo, y dicen que efectivamente en otros países como en España, cuando aquí en México se estaba incorporando apenas, en España nos alertaron y dijeron, no lo metan, no lo metan, se generan muchos problemas a partir del tema de género.
pero ya para entonces ya estaba echado a andar y que también considero que se metió muy, muy bruscamente, pero se tenía que meter en algún momento dado, ¿no? Sí, Colega, cambiando a lo mejor la temática y yéndonos sobre la línea que estábamos acerca de la búsqueda de la adultez y demás, creo que un tema muy importante para mí, o que siempre ando como que promoviendo en las personas, en mis clientes, es la búsqueda de la asertividad. Creo que claro. para volvernos adultos, ajá, necesitamos ser asertivos en un momento dado, ¿no? Pero ¿qué es la asertividad? La asertividad es, aquí lo menciono tal cual, es una habilidad social que consiste en expresar de forma clara y respetuosa lo que se piensa, se siente y se quiere, sin agredir ni dejarse agredir por los demás. Y esto es muy importante, porque a final de cuentas las personas, yo siempre les digo, no tenemos por qué ser un costalito, ¿no? En donde un costalito de boxeo para otros, y ni dejarnos pegar, ni dejarnos manipular. Desde luego, en ocasiones, creo que hay un cierto comportamiento de cortesía en donde las personas somos, creo que atentos o corteses con el otro, en donde a veces permitimos ciertas cosas, ¿no? Yo sí soy mucho de la idea de cuando conozco a alguien, le permito una, le permito dos, pero ya la tercera no, ya la tercera es como que ellos son muy agarrados, ¿no? O ya me empiezan a agredir. Yo considero ya una agresión el que tres veces te hagan una misma cosa, ¿no? Sí, Desde luego bueno, te tampoco es como comento algo que... aquí como, Ujú, sí, claro. es una especie de chiste ahí medio agresivo, ¿no? Pero Sí, alguna vez escuché este de la primera es gracia, la segunda es desgracia, ¿no? Ya la tercera es desgraciadez, decía, ¿no? desde luego. Y a mí me parece muy importante que las personas se sepan valorar a sí mismas y que no permitan esa manipulación, esa agresión pasiva que suelen tener otros sobre nosotros. Te decía yo en algún momento dado que tuve un despertar también de conciencia respecto al tema de, de tratar a las mujeres, ¿no? De tratar de manera adecuada a las mujeres. Y me daba cuenta en su momento de que no le permitía hablar a las mujeres que estaban a mi alrededor. Me pasaba mucho en clases, ¿eh? Me pasaba en clases donde, ¿cómo se dice? Colonizábamos o hacíamos uso pues del poder del hombre, ¿no? Aunque éramos Se cinco apropiaban. hombres, nos apropiábamos de la comunicación, de la palabra. Éramos cinco hombres en clases. Estoy hablando de la universidad ya de psicología, ¿eh? Sí, a mí Éramos me cinco pasó igual, hombres, ¿eh? 40 mujeres, ¿no? Y nos Exacto. apropiábamos de la comunicación. Acá éramos Alzábamos la 7 mano. hombres Ajá. y 40 mujeres. Sí, y efectivamente los que más hablábamos éramos los hombres. Llegamos a un punto en donde, pues claro, nos sentíamos como creados por Dios, ¿no? Que todos somos hijos de Dios, claro. Nos sentíamos, nos íbamos ahí a la entrada y platicábamos de nuestras cosas, ¿no? Y nuestras cosas eran bien importantes y nos sentíamos vistos. Pero la realidad es que en muchas ocasiones no dejábamos hablar a mujeres, ¿no? Entonces, esta ya fue una búsqueda personal de decir por qué, o sea, por qué tenemos que tratar mal a la mujer, ¿no? También en una ocasión me cuestioné muchas veces por qué a los amigos les permitimos todo, ¿no? Y efectivamente a las novias, ¿no? A esa oportunidad que tenemos de tener novias, pues generalmente no, generalmente nos hacen una y a volar. Entonces, ese fue un cuestionamiento propio donde yo sí dije, ¿y por qué no, por qué somos así, ¿no? O sea, ¿por qué somos así con el género mujer, ¿no? Porque también me daba cuenta de esa agresión pasiva que se hace, por ejemplo, con la mamá, ¿no? A la mamá le decimos cosas, ¿no? Cuando nos sirve una comida que no está rica o nos sirve algo frío o demás, ahí somos bien pasivo-agresivos, ¿no? Porque contestamos, no me gustó la comida o estaba frío y empezamos a echar esas indirectas que son muy directas, ¿no? Entonces, esa búsqueda la tengo constantemente y creo que al día de hoy sigo pensando que puedo mejorar en muchos aspectos. Pero no sé qué opinas a este respecto, colega, de lo que comento, Sí. ¿no? Bueno, mira, yo creo que aquí como dicen, ¿no? En el aspecto religioso hay de todo en la Villa del Señor, porque a mí me pasó lo contrario. También éramos nada más 7 hombres y 40 mujeres, éramos 47 en total al inicio de la carrera. Ya después fue disminuyendo esto, pero igual, ¿no? Terminamos como 3 hombres y como 20 mujeres. Pero aquí no, ¿eh? Aquí no era de que nos apropiáramos, sino que más bien las mujeres. A lo mejor nos tocó un grupo en ese sentido que se hacían sentir, ¿eh? Y eran más bien las que hablaban, las que tomaban la iniciativa, las que se apoderaban pues del comentario, de lo que se iba a hacer, de lo que no, de que si íbamos a hablar con un maestro o una maestra, pues ahí íbamos. Pero ellas eran las que normalmente decidían y nosotros como en una especie como de intento, no en contra de ellas ni nada por el estilo, sino nada más como de sentirnos como arropados, nos juntamos, ¿no? Éramos 7, pero como a las 2 semanas se salió uno y ya nada más quedábamos 6, ¿no? Entonces, fue diferente, ¿no? En este sentido.
A lo mejor también lo que uno vive en el aspecto familiar, en el aspecto, o incluso por zona, ¿no? También yo siempre crecí en lo que es el Estado de México, pero ya dentro del Estado de México, en el municipio de Coacalco, pues no había tanto esta situación que, no sé, a lo mejor tendremos que entrar a muchos factores, pero aquí lo que me gustaría, a lo mejor dirigir mi comentario es a la cuestión de que sí, efectivamente a la mujer se le ha tratado de minimizar, bueno, no se ha tratado, se ha hecho, lamentablemente, se le ha sobajado, se le ha minimizado, se le ha limitado en muchos sentidos, se le ha agredido, ajá, o como utilizan la palabra hoy, ¿no? Se le ha violentado. Bueno, el punto está que esto en automático genera reacciones, ¿no? Y esa reacción, la más contundente o la más conocida, la más famosa, la más evidente, es el feminismo. Ajá. Pero dentro del feminismo, pues hay varias vertientes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esos movimientos feministas que quieren igualdad, pero estoy muy en desacuerdo con esos movimientos feministas que, disfrazado de igualdad, quieren ahora anteponerse o sobreponerse más bien al hombre. Ajá. Entonces, esa parte es bien delicada porque está generando reacciones obviamente de personas que están en contra del feminismo, ¿no? Ahora, si lo asociamos esto a la asertividad y anteriormente al tema de la resiliencia, pues es bien importante porque estos temas siempre van vinculados a un tema base, que en este caso serían las emociones, que es lo que hemos tratado durante Claro. los últimos podcasts, ¿no? El saber manejar nuestras emociones, pues tiene mucho que ver con esta situación de saber cómo actuar. Y ese saber cómo actuar, de saber el contexto, saber de alguna manera interpretar el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, pues da como resultado la asertividad. Ligaba todo esto a la parte de la asertividad, ¿no? Que sería la manera de expresarnos y de actuar de manera correcta. Obviamente necesitamos tener lectura o buena interpretación o lectura del contexto en el que estamos para saber cómo actuar, ¿no? O qué es lo que podemos decir. Eso es para mí, digamos, a grandes rasgos lo que sería asertividad, ¿no? Saber cómo actuar, saber qué palabras utilizar y saber tener una relación adecuada con las personas, ¿no? Yo veo esta parte de la asertividad que viene del concepto de acertar y acertar refiriéndonos a hacer lo correcto, lo adecuado. Sí, yo le agregaría, colega, el beneficio que tiene ser asertivo. La Sí, asertividad, dice, menciona aquí, tiene el beneficio de mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo. También ujú, de fomentar relaciones interpersonales positivas y saludables. Ajá. Prevenir y resolver conflictos, ajá, de forma constructiva, ¿no? No es nada más tener la razón por tener la razón, sino tratar de generar un aspecto hasta democrático, ¿no? En un momento dado. Eh, También reducir el estrés y la ansiedad, ¿no? O sea, estás bien contigo mismo y estás bien con los demás, ¿no? Aumentar la satisfacción personal y profesional. Lo decíamos hace rato, estar en plenitud, ¿no? Buscar estar bien con lo que quieres, con lo que piensas, ¿no? No sé si quieras que ampliemos esto o en su defecto ya nos vamos también ya al tema, si quieres, de las emociones, aprovechando, nos metamos claro. a una emoción más, ¿te parece? Sí, claro. Mira, ya nada más para cerrar esta parte Ajá. de la asertividad y relacionarlo con la resiliencia. La asertividad también, algo importante para las personas que nos ven, que nos escuchan, es que es algo que se puede aprender si no lo tengo, ajá, y se puede aprender en un proceso psicoterapéutico, a ser asertivos, a saber cómo manejarnos, a saber, de alguna manera, eh, tener nuestros derechos, saber que las personas nos pueden valorar, ajá, o nos pueden respetar de acuerdo a cómo nos comportamos nosotros también, ¿no? Porque no podemos pedir un respeto si nosotros no respetamos, ¿no? Entonces es algo mutuo. Y para finalizar esta parte de la resiliencia, pues efectivamente lo que es la asertividad, el manejo de emociones, el tener el contexto de la situación en la que estamos en el momento, pues nos genera esa posibilidad de salir adelante ante situaciones adversas, ¿no? Que en este caso sería la resiliencia. Y lo mismo, también la resiliencia la podemos aprender en un proceso psicoterapéutico. Si es que no hemos tenido a lo mejor la posibilidad de irla desarrollando a través de la vida, a lo mejor del aprendizaje de nuestros padres, de nuestros maestros, de familiares, de personas cercanas, pues la podemos desarrollar en psicoterapia, ¿no? Ahora, si nos vamos ya al aspecto de las emociones, pues vamos a tomar en cuenta que vamos a retomar, ¿no? Las emociones, ¿no? Como esas reacciones que tenemos a partir de lo que podemos pensar o de lo que podemos estar experimentando en cierto momento de nuestra vida, que son cortas, son rápidas, pero son muy intensas, ¿sí? Hablábamos de lo que es la alegría y la tristeza, ¿no? Era en las que nos habíamos quedado, me parece, ¿no? Eh, Sí.
Hablamos que la alegría nos puede ayudar mucho para, obviamente, para sentirnos bien, para generar plenitud en nuestra vida, nos hace más aptos para utilizar nuestros procesos cognitivos y mentales, nos ayuda a socializar, nos ayuda a ser más empáticos, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico porque nos ayuda a estar estables en términos generales, ¿no? Sin embargo, si la llevamos al extremo, pues podemos ir a situaciones como la euforia y hacer cosas que no, ajá, que nos pueden llevar a ciertas problemáticas. Bueno, de la tristeza hablábamos que nos ayuda a enfocarnos en la parte que nos puede hacer sentir nostalgia o algo que nos puede estar haciendo daño. Ese es, digamos, el objetivo de la tristeza, ¿no? Y también en el aspecto social nos ayuda a generar empatía en los demás porque los demás perciben nuestra tristeza y en ese momento pueden acercarse a apoyarnos o ayudarnos en la medida de lo posible, ¿no? Finalmente nos pasamos a otra emoción, ajá, que sería la ira. Ajá. No sé si quieras comentar algo al respecto, Omar, de lo que ahorita comentaba o iniciar con la Sí, ira o el enojo. eh, principalmente en el tema de la ira, ¿no? O sea, que Sí. ya lo decía yo, que por ahí Freud mencionaba mucho el tema de las emociones de estas cuestiones viscerales, ¿no? Que ya lo tocamos en alguna ocasión. Y yo también lo toco mucho en terapia, porque a veces esta parte que no podemos controlar, y entre ellas podría estar la ira y la ironía, ¿no? Aspectos precisamente como el enojo, son cosas que él mencionaba que son incontrolables, ¿no? O sea, es decir, pero Ujú, después también en su tema de pulsión y destino, menciona esto. O sea, las personas ujú. somos capaces de darnos cuenta en un momento dado, pero de repente no queremos o no nos damos no queremos esa responsabilidad de saber que nos dimos cuenta por qué hicimos algo, ¿no? Y creo que eso, el trabajo en terapia muchas veces consiste en eso. Nosotros Sí, como psicólogos interpretamos muchas veces las cosas que hacen otros y de hecho me di a la tarea también de ver este tema que las tres grandes fuerzas, como es el psicoanálisis, la cognitivo-conductual, en este caso el humanismo, somos interpretadores, ajá, a final de cuentas con teorías, con conocimientos de la vida de las personas. Te leo un poquito nada más. La claro. interpretación psicoanalítica consiste en que el terapeuta expone al paciente sus hipótesis sobre el significado oculto o simbólico de las manifestaciones verbales o no verbales, ¿no? Relacionándolo con experiencias pasadas, sus deseos, sus defensas, sus conflictos. El objetivo es hacer consciente lo inconsciente y favorecer el insight o el darse cuenta o la toma de conciencia del paciente sobre sí mismo. Nada menos ahora la interpretación cognitivo-conductual consiste en que el terapeuta ayuda al paciente a identificar y modificar sus pensamientos irracionales, distorsionados o negativos que generan emociones y conductas disfuncionales. El objetivo es enseñar al paciente a cuestionar sus creencias y a reemplazarlos por otras más racionales, realistas y adaptativas. Y por último, la interpretación humanista consiste en que el terapeuta facilita al paciente la expresión de sus sentimientos, valores y necesidades, respetando su singularidad y potencial. El objetivo es promover el crecimiento personal y la autorrealización del paciente, así como su congruencia entre lo que piensa, siente y hace. Como te decía, ¿no? A final de cuentas, lo que queremos es que un otro, o sea, vamos con un profesional porque queremos que ese otro nos ayude un poquito a entender nuestra vida, ¿no? Y a final de cuentas damos un dote de confianza a ese terapeuta para que nos ayude a tener nuevas potencialidades, ¿no? Hacia nuestra vida propia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, ahora sí que manejando estas tres enfoques, estas tres corrientes, sí, definitivamente todas a final de cuentas van enfocadas a lograr un equilibrio, ¿no? Entre lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras reacciones emocionales y obviamente todas estas cómo se muestran en nuestras conductas o en una serie de conductas que finalmente serían un comportamiento, ¿no? Entonces, que interesante que menciones esto porque definitivamente es lo que trabajamos en psicoterapia y dentro de eso pues está la regulación, el reconocimiento o el conocimiento y el trabajo con las emociones y precisamente de ahí la importancia de poderlas conocer tal cual, ¿no? O reconocerlas para poder manejarlas en uno mismo. Entonces hablábamos de estas emociones, ¿no? A lo mejor si nos vamos al aspecto de la ira o del enojo, esta emoción tiene como característica que normalmente se asocia a la agresión, ajá, a la sensación de malestar, de actuar de manera impulsiva, ¿no? De ser violento, o sea, todo eso se relaciona a la emoción del enojo, de la ira. Sin embargo, en la parte positiva, esta emoción nos lleva al actuar, al movimiento, nos lleva a reaccionar ante situaciones de riesgo, de peligro o situaciones que nos puedan generar un conflicto o un malestar, ¿sí? Entonces, si vemos esta parte positiva de la emoción de la ira, pues sabremos que no es necesariamente poder controlarla para que casi casi no existiera en nuestras vidas, no, nos vamos a seguir enojando, pero el enojo genera un motivante para llevarnos a la acción. Esa es la parte importante y es el objetivo de esta emoción de la ira, ajá, porque obviamente promueve o genera condiciones que nos frustran, ajá,
que nos detienen en ese momento así como, a ver qué está pasando y esto no me gusta. Ajá, entonces reaccionamos ante eso que no nos gusta o que nos frustra o que quisiéramos tener. Ajá, entonces es como vamos a actuar, es decir, nos llena de energía. Y esta emoción es tan importante porque si hablamos del aspecto o del ámbito emocional, la emoción de la tristeza y la emoción del miedo suelen ser dos emociones que nos pueden contener, que nos pueden aislar o que nos pueden hacer que quedemos ahí paralizados. Ajá, nos llevan normalmente a la inactividad. La del miedo, tal vez de repente la reacción de huida, pues nos genera a huir de ese riesgo, de ese peligro. Sin embargo, después de eso pareciera que ya no viene algo más. Ajá, esa es la función básica del miedo, que después hablaremos de ella. Pero la ira es esa emoción que pareciera contrarrestar a estas otras dos. Ajá. Por ejemplo, tristeza y miedo me puede llevar a la inactividad, la ira en automático nos lleva a la actividad. Ajá. Entonces, es ese equilibrio entre emociones. Ajá. Por eso comentábamos la importancia de saber que podemos vivir dos, tres, cuatro emociones al mismo tiempo. Y en este caso es muy singular o es muy evidente que la emoción de la ira nos va a ayudar a estabilizar en cuanto a que si la tristeza o el miedo nos puede llevar a la inactividad, la ira no. La ira nos lleva a activarnos, ¿no? Genera cierta compensación incluso de energía también en nuestro organismo. Ajá. Hay partes de nuestro cuerpo que no van a necesitar movimiento o actividad, entonces eso se distribuye o la energía que va enfocada ahí se distribuye a otras partes del organismo para actuar. Ajá. Que es lo mismo que sucede en el miedo. Ajá. Y a lo mejor aquí me voy de lleno al aspecto de la emoción del miedo, nada más entendiendo que la ira, por ejemplo, si se lleva al extremo o se mantiene mucho tiempo, entonces, lejos de ser ya nada más una emoción, pasa a la parte del sentimiento y de un estado, ajá, más perdurable que ya conocemos como resentimiento. Ajá. Y si el resentimiento se mantiene, se puede volver en rencor, y si el rencor se mantiene, pues nos va a llevar al peor de... ¿Me escuchas? Ok. Ya regresó Ahí me... la señora. No Ah, sé muy si bien. quieras comentar algo con Sí. respecto a la ira. Principalmente, más bien me recordaste la de la película de Locos de Ira, ¿no? Efectivamente con Ajá. estos personajes, creo que es Adam Sandler, no recuerdo. El caso es que sí, sí es Adam Sandler. Y en la película, efectivamente, él va a terapia, ¿no? Y Ujú. efectivamente el terapeuta se mete tanto en su vida que termina quitándole a la novia, termina mandándolo ahora a pláticas de ira, en donde efectivamente el Adam Sandler saca todo su coraje, termina odiando y después termina haciendo una estrategia para recuperar su vida, ¿no? Porque ya el terapeuta se había metido tanto a su vida que se había acaparado, había hasta casi casi Lo robado la desplazó, identidad. ¿no? Sí, entonces no sé Exacto. qué recuerdas de esta película, colega. No la he visto, pero ahorita que me lo Pues, comentas, se ok. me hace muy curioso, ¿no? Que suceda eso, porque si lo llevamos a la realidad, sí hay terapeutas que, desde mi punto de vista, y me duele decirlo así, se equivocan, ajá, al meterse tanto en la vida del paciente o del cliente, o incluso ser parte de, ajá. Siempre hay que tener bien en cuenta ese límite que debemos de mantener, ajá, porque si no, en automático, pues dejamos de ser objetivos y si dejamos de ser objetivos, pues entramos a la parte emocional y ahí pues ya nos perdemos, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas esta película, hasta el nombre, ¿no? Locos de ira, porque sí, la ira te puede llevar a reacciones que a lo mejor socialmente hablando podríamos calificar como de locura, ajá, de actos muy agresivos, muy violentos o como dicen aquí, hasta desquiciados, ¿no? Sí, me llamó la atención esta interpretación que le diste a que efectivamente no podemos volvernos subjetivos con nuestros clientes, ¿no? Este tema de que si te stalkean, ¿no? O sea, te stalkean Ujú. en el Facebook para ver tus fotos, para ver tus actividades. O sea, sí me parece como que un poco imprudente. También el asunto de que las personas, o yo en mi caso particular cuando atiendo, te soy sincero, colega, en muchas ocasiones ya no pregunto el apellido, a menos que sea un tema jurídico, pero si las personas vienen, me contratan, no me meto a esos asuntos del tema del apellido, si me quieren dar su nombre, es más, hay personas que me han dado nombres falsos y yo continúo haciendo mi labor, porque a final de cuentas la persona sabe por qué está ocultando su identidad, ¿no? Y me parece importante nosotros darle ese beneficio, ese plus, de, ¿sabes qué? Aquí lo que vamos a tratar es tu vida. Ajá, a menos que efectivamente una de las cosas a tratar sea el por qué es la persona mentirosa o por qué oculta cosas, no me metería a fondo a ese tema. Pero si no es así, definitivamente no me interesa saber su apellido, ¿no? Pero bueno, eso también ya está a interpretación de cada terapeuta. Algunos dirán que es necesario, es importante. Creo que lo sistémico, en una terapia sistémica, sería importante, ¿no? El tema de las descendencias, ¿no? El Sí, tema
de la heredabilidad. Exacto, el árbol genealógico y todo esto, ¿no? Tan Sí, solo en sí, el sí. esquema que se maneja, ¿no? Ahí, en el esquema familiar. Fíjate que yo ahorita que mencionas eso, donde lo viví así tal cual que dije, yo aquí entre menos información tenga al respecto de la persona en cuanto a lo que hace, a cómo se llama mejor, es cuando tuve la oportunidad de trabajar con un narcotraficante. Ajá. Ahí obviamente tú evitas saber todo lo que no haga falta. Ajá. Fíjate que estaba su situación muy complicada porque uno de sus hijos estaba incursionando precisamente en las adicciones. Entonces, ¿cómo le digo a mi hijo que no haga eso cuando yo me dedico a fomentarlo, ¿no? Y es de donde saco dinero y de donde lo mantengo. Era una situación bien, bien complicada. Ahorita me vino a la mente esa parte de aquí no quiero saber nada, ¿no? Y me diste un nombre falso, etcétera. De hecho, yo tenía bueno, tenemos, ¿no? Nuestros formatos para ir eh, haciendo nuestra apertura de expediente, etcétera. Ahí agarré y le dije, mire, yo cierro esto, no escribo nada. Ajá. No hay nada que pueda quedarse aquí como evidencia, ¿no? Vamos a ponerlo así. Sí. Y eso le dio confianza, ¿no? Le digo, no necesito yo saber más datos, ¿ah? Vamos a platicar cuál es su situación. Y sí, efectivamente nos enfocamos en eso y pues bueno, pudimos trabajar, vamos a ponerlo entre comillas a gusto, ¿no? Porque pues siempre uno anda con esa situación de a ver en qué momento esto me involucra más de la cuenta en alguna situación que no quisiera haberme involucrado, ¿no? Afortunadamente no se dio esa parte. Fue una persona que supo respetar esa situación a pesar de todo lo que llegan a ser las personas que están en este ámbito, ¿no? Pero bueno, iba con la finalidad de que pudiera apoyar a su familia, lo logramos y yo creo que con eso se mantenía satisfecho, ¿no? En el sentido incluso hasta de, yo no le cobraba, ¿eh? Así como que no hay problema. Ah, mira, así me decían, no, mira, Doc, no tengo ahorita, pero me va a llegar este dinero, etcétera. No hay problema, no se preocupe, nosotros seguimos trabajando en el objetivo. Y sí, así era, ya después llegaba y sacaba la billetiza, y, ¡pah! ¿No? Ahí, no, mire, nada más es tanto, no, ahí está, así está bien, ok, no le llevo la contraria, ¿no? Sí, me Son recordaste cosas de que se hecho una serie de terapia. Recientemente la vi, está en HBO, donde efectivamente ocurría una situación similar con el pago. O sea, es decir, el muchacho se quedó sin dinero y no pagó durante un tiempo. Nada más que en esa serie ocurría la peculiaridad de que el terapeuta dejó vivir a su paciente en su casa. Ah, Lo, caray. así lo asumió como que un tiempo lo dejó vivir porque, según él, traía una culpa, ¿no? Traía una culpa Ujú. porque él, por proteger al terapeuta, porque lo iban a agredir y se metió el cliente y lo defendió, y por él, por su culpa, lo habían corrido del trabajo. Lo habían corrido, creo que de casa lo habían corrido. Entonces él se sintió culpable y dijo, ¿sabes qué? Pues ahí tengo una covacha, pues vete a quedar un tiempo, ¿no? En lo que resolvemos ese tema. Pero sí, claro, hay ciertas circunstancias en esa serie en donde pues te llegas a cuestionar si es ético o no ético, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque era su culpa, o sea, él tenía culpa en eso, pero qué tan ético era tener a tu paciente, ¿no? Después, una Ujú. de las cosas que ocurre en esa serie es que tiene la oportunidad el cliente de tener una conversación con el terapeuta y con su papá, o el que ejercía la labor de su papá, porque no era realmente su papá, pero también era terapeuta el señor. Y me acuerdo mucho que una frase que dice el cliente es, creo que este cuate eh, tiene más claras las cosas que tú le dices a su terapeuta, ¿no? Con una plática que tuvo y me llamó mucho la atención. Esas son escenas muy padres. Bueno, ya creo que en un momento dado nosotros como terapeutas empezamos a tener muchas interpretaciones casi casi de todo, pero quien tenga la oportunidad y búsquela, creo que se llama terapia, la terapia, algo así, es nueva y Ujú. creo que ya hay una segunda temporada. Pero bueno, igual si gustas comentar algo, colega, no sé. Sí, pues hay películas, ¿no? Por ejemplo, esta de Analízame, analiza ahora esto, que es la segunda parte, ¿no? Ahorita que hablamos de películas o de series, antes de que se me olvide, se me vino a la mente cuando estábamos hablando de estas personas que tienen mucho potencial o incluso tienen un coeficiente intelectual muy alto, pero la parte emocional puede ser la que les pueda fracturar o impedir, o incluso conflictuar en el sentido de que se tienen que dedicar a algo que los haga unos genios o sobresalgan, etcétera, cuando ellos quieren llevar una vida más común, ajá, una vida más tranquila en cierto sentido. Hay una película que me gustó mucho, se me vino a la mente cuando estás platicando, pero ya por X, por Y, no la comenté. Dije, al final la voy a recomendar, pero ahorita mejor aprovecho, no se me vaya a olvidar de nuevo, o se corte la transmisión. Se Sí. llama Vitus. No sé si hayas escuchado de esa película. Creo que es alemana, pero es como un tipo de ese cine, no de ese cine comercial, sino de ¿cómo le dicen? Cine, no me acuerdo Cultural, con algo quién así. es. Algo así, ¿no? Tiene este nombre, Ajá. independiente, ¿no? Cine Sí, sí. independiente, algo así, ¿no? Va por ahí no es tan independiente pero tampoco tan comercial ni hollywoodense, pero a grandes rasgos para no, dar toda la trama, se trata de un niño genio
y cómo ese lo entiende muy bien su abuelo, es con el que se lleva bien, porque su abuelo es capaz de entender la parte emocional de este niño genio al que quieren llevar a esto, a aquello, porque pues tiene un potencial inagotable y así como que va a ser uno de los grandes personajes de la historia, ¿no? La mamá está pero bien metida a que su hijo sobresalga en esto y en aquello y lo lleva a clases de esto y a clases de aquello para que sea el genio que puede llegar a ser, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de la película pasa algo que da un giro a esta situación y el niño, por una situación que sucede, deja de ser ese genio, ajá, pero se empieza a convertir en un niño que ahora sí vive su vida de manera normal, ajá, de acuerdo a su niñez. Es más como, es un adolescente, ¿no? Entre niño y adolescente. No recuerdo ahorita qué edad tenía este niño adolescente, pero está bien bonita esa película. Dices que se Yo llama sí la recomiendo. Vitus, ¿verdad? Vitus, y los actores son alemanes. Recuerdo que son alemanes, incluso el actor, no me acuerdo cómo se llama, Gans, algo así, se apellida, algo así, que es el que la hizo de Hitler y que incluso estuvo nominado, o creo que hasta ganó el Oscar por la interpretación de Hitler. Pero bueno, es Bruno Gans. Bruno Gans, ándale, él es el abuelo de Vitus. Qué bonito. Entonces, recomiendo esa película porque habla precisamente esta parte de la persona que tiene ese potencial intelectual, pero se conflictúa con la parte emocional de querer ser un niño. Ajá. Bueno, Claro. ahí dejo esta parte con respecto a este punto que quería comentar. Sí, no, no, excelente. Sí, de hecho a mí me llamó la atención, ¿no? Estaba viendo las fotos, se ve muy interesante la película. Colega, si gustas, más bien como que cerramos aquí. Igual Claro, ya tocamos de todos modos una de las emociones. Me parece importante, creo que otra vez es un podcast muy disfrutable. Me parece que tocamos muchas temáticas muy interesantes. Me gusta mucho tocar temáticas que se refieren también a la terapia, porque a final de sí, cuentas pues ejercemos la terapia, pero a veces estos pequeños detallitos, a veces alguien por ahí quisiera saberlos. Yo los quería saber y de repente algunas cosas que se tocan aquí me vienen muy ad hoc, ¿no? Muy ad hoc a ciertas circunstancias que ocurren en la vida personal o le ocurren a otras personas, ¿no? Y que te llegan a platicar cosas y parecen acomodarse en el momento justo. Parece que este podcast principalmente es muy asertivo, ¿no? Con la vida, ¿no? Entonces, pues, en ese aspecto te agradezco mucho nuevamente la no, participación en el podcast y me parece que por ahí vamos por buen camino. claro, sí, igual, que te puedo comentar, yo muy a gusto de todo lo que va saliendo, las temáticas, los contenidos que vamos platicando, el intercambio de experiencias y de conocimiento, pues como te había comentado, sí, también a mí me enriquecen en ese sentido, ¿no? Y ojalá que, digamos, uno de los principales objetivos de estos podcasts es poder transmitirle a las personas que nos vean, nos hagan favor de vernos, eh, puedan aprender un poquito más, ¿no? Digamos que ese es aprovecho para comentarles sobre mis redes sociales, estoy como Psicología del Alma, y uno de los objetivos precisamente es ese, poder transmitir la psicología de una manera más coloquial, más entendible o a lo mejor más digerible para las personas que no necesariamente estén, o tengan relación con la psicología de manera directa, ya sea que la estén estudiando o estén en un proceso psicoterapéutico, sino al público en general, ¿no? De eso se trata también esto, poder aterrizar la psicología a un ámbito general en el cual todos podamos aprender y enriquecernos de lo que para mí, ajá, es la ciencia más bonita y más maravillosa que existe, ¿no? Que es la psicología. Sí, tan importante es la psicología, colega, que involucra muchos aspectos, aspectos antropológicos, aspectos sociales, aspectos de aprendizaje constante, aspectos de personalidad. Me parece que yo sí, cuando elegí la carrera, porque ya la elegí grande, casualmente se puede decir que fue después de mi segunda preparatoria, ¿no? Entonces sí, como que tomé dos preparatorias, porque me tocó casi salir de una carrera y después tener que hacer otra vez la preparatoria completa casi. Y Ujú. creo que ya estaba apto para elegir carrera. Y sí, cuando fui en esa búsqueda de la psicología, me dio mucho gusto, pero parte de las cosas que escuché hablar de la psicología es eso, que tenías que ser una persona muy cultural, muy sabia, también de conocer muchos textos, muchos libros y demás. Ya para entonces, afortunadamente, tenía buena capacidad de lectura y desde luego lo que aprendí después de la carrera fue todavía más, ¿no? Y sigo aprendiendo y me doy a la tarea de siempre estar leyendo constantemente. Y si es siempre considero que cada cosa que leo, que aprendo, que veo o demás es aplicable definitivamente con los clientes, ¿no? Entonces, no hay que dejar de aprender. En ese aspecto es una carrera muy loable y muy bonita. Entonces, pues nada, colega, yo creo que nada más despedirnos. Y en ese aspecto, pues agradecerte, ¿no? Agradecer a la gente también que nos estuvo viendo. Y desde luego en las repeticiones, he tenido muchas cosas que hacer. Y sí, hice algunos cortes, algunos videos cortos. Pero bueno, ya tendremos mucho material para estar cortando y cortando durante todo el año siguiente. No te preocupes, esto en algún momento dado se tendrá que ver.
Colega, pues me despido. Mi nombre es Comar Susano, el colega Israel Galicia, con sus plataformas de psicología en el alma. Y desde luego esta repetición y los demás videos cortos los pueden ver también a través de Psicomar Susano en las diferentes redes, TikTok, Facebook, lo pueden ver en YouTube. Así es que, pues nos vemos en la siguiente, colega. Claro que sí. Pues igual me despido, Omar, un gusto. Es un placer estar aquí, poder compartir todo esto. Y pues sí, pedirle a nuestro auditorio, a quienes nos vean, nos puedan compartir para que esta información pueda llegar a más gente, ¿no? Y que le pueda servir, porque en algún momento no sabemos, puede llegarle a alguien que requiera algo que le dé un poquito de luz, ajá, en esa oscuridad que puede estar viviendo. Y a lo mejor ahí aparecemos nosotros y de alguna manera podemos aportar algo, por lo menos para que considere acudir a terapia, ¿no? Les agradezco, Israel Galicia, Omar, Psicomar Susano, un gusto trabajar contigo en estos podcasts de perspectivas psicológicas, y igual mis redes sociales nuevamente, ¿no? Psicología del Alma, en Facebook, en YouTube, en Twitter X, como ahora le dicen, en Instagram.